César, ¿tenías una consulta? ¿Cuál era? Bien, César, el tema de cómo calcular el segundo mayor, tienes que almacenar, tienes que tener dos variables. Uno, cuál es el mayor y el segundo, para que tú puedas obtener el segundo mayor, ¿no? La idea es tener dos variables. Ese pasado también nuevamente la URL del repositorio GitHub, donde pueden ver las sesiones y los ejemplos, ¿no? Los códigos que estamos realizando. También les voy a volver a pasar el enlace para que ustedes puedan hacer preguntas anónimas. ¿Sí? Ya, César. Vamos a resolver primero entonces la consulta que tienes, ¿no? Chicos, se está probando y el único encoding que tiene DevC para que te reconozca la ñ es que le pongas Spanish como segundo valor. ¿Sí? Una vez que ya le colocas Spanish, ya te reconoce la ñ, ¿no? Vamos a hacer ahí un code. Miren. Sí, ahí ya sale la ñ, ¿no? Que es lo que queríamos. Bien, vamos a hacer esa consulta que nos han hecho de cuál es el segundo mayor, ¿no? Para ello vamos a crear dos variables, ¿no? Para poder contenerlos.
Vamos a definir entonces estas dos primeras variables, ¿no? El mayor y el segundo mayor. Sí, estoy poniendo de inicializar valores asumiendo que son positivos, ¿no? Entonces estoy exagerando un poco para ponerles un valor mucho más fácil de poder reemplazarlo. Ahora vamos a evaluar un número, ¿no? Vamos a ver que vamos a asignar una variable, un valor, y quiero saber si es el mayor o el segundo mayor. No, es más, voy a crear dos variables. ¿Sí? Dos variables. Ahí tengo las tres variables, ¿no? Lo que voy a hacer es calcular cuál de ellos es el segundo mayor. Ok, entonces vamos a iniciarlo. ¿Sí? Vamos a hacer la validación de esa condición if, ¿no? Lo primero que debemos de saber es extraer este número y compararlos con estos dos anteriores. Entonces vamos a realizarlo, ¿sí? ¿Qué hacer en ese caso? Como este es mayor, ¿sí? Lo que les estaba diciendo es que debemos hacer una doble sustitución, ¿no? Recuerden que ahora este 8 es el mayor. Entonces, antes de perder este valor, tengo que asignar este valor 99 al segundo mayor. Eso es lo primero que se debe hacer, no perder ese valor. Para lo cual, en segundo mayor, vamos a asignarle el valor de mayor. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Y ahora sí, ya tengo libre la asignación del valor de mayor. Y a mayor le voy a asignar el primero, ¿sí? Ahora, al final voy a pintar los dos valores para que se den cuenta, ¿no? Este va a ser el mayor, ¿sí? Es el valor que va a quedar siempre mayor. Y finalmente el otro elemento, ¿no? El segundo mayor. ¿Está? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Estamos asignando el valor específico antes de perder el valor que estoy almacenando de mayor. Se lo asigno a segundo mayor y luego recién asigno este valor que viene a ser un nuevo valor de mayor, ¿no? ¿Listo? Es por eso que acá ahora el mayor me sale como 8 y el segundo mayor me sale menos 99. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer cuando en verdad primero no es mayor que este? ¿No? No es mayor que este. Entonces, puede hacer que que funcione otro caso, ¿no? Entonces sería un else if. Recuerden que estas condiciones tienen que ser solamente debe ingresar a una, no a las dos, porque podríamos ahí generar algún problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando primero es mayor que el segundo mayor, ¿no? Recuerden, primero ya no es mayor que esta cantidad, ¿no? Entonces, algunas personas también suelen hacerlo así, ¿no? Suelen ponerle así una
un filtro para asegurarse que también se deba cumplir este valor. Y lo van a negar, ¿no? Lo niegan, lo niegan. ¿Sí? Es una forma para poder controlarlo, ¿no? De modo que uno no puede entrar al otro. ¿Sí? Es una forma, ustedes pueden realizarlo, no hay ningún problema. ¿Sí? Que primero sea mayor, no sea mayor que, bueno, primero no sea mayor que esta variable y que además sí sea mayor que segundo mayor. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso es simple, ¿no? Porque lo único que vamos a cambiar es este valor de segundo mayor. Segundo mayor, a segundo mayor le vamos a asignar el valor de primero. Y eso es todo. En otro caso no vamos a hacer ninguna variante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto tendría que hacerlo ahora sí también para el valor que este segundo, ¿no? Entonces, segundo, 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 segundo y segundo. Y lo mismo tendría que hacer con la otra variable, ¿no? Tercero. Entonces estoy copiando y pegando, estoy haciendo una mala práctica, pero después vamos a poder resolverlo justos con el capítulo que vamos a ver hoy día, ¿no? Tema que es funciones. Ahí está. Ahí está, en la misma secuencia para los tres. Estoy teniendo esos valores. Y ahora sí lo voy a juntar. Y si se dan cuenta, dentro de primero, segundo y tercero, el mayor viene a ser 25 y el segundo mayor 15. ¿Sí? Eh, César, con eso entonces pude contestar tu consulta. César, Sí, sí. Una consulta más. sí, dime. Eh, si logro hallar, por ejemplo, como pusiste en números y pongo más números, y logro hallar el mayor de todos, eh, ya no tendría que hacer, o sea, hacer varias veces, ¿no? Solo una vez, porque ya tengo el mayor. Es que si solamente te importa el mayor, No, 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 eso o sea, es hay el mayor para poder hallar luego el segundo mayor. depende del algoritmo que apliques, ¿no? Si por ejemplo esto lo pones como una iteración, este es un valor que te asignan, entonces deberías repetir esto siempre, porque puede hacer que el valor que te den pueda estar encima, o sea, mayor que esté entre los valores del mayor y segundo mayor o puede estar debajo, ¿no? Entonces, siempre debes hacer esa evaluación. Ahora, si tú me dices que vas a iterar todo y vas a calcular el mayor y después de eso puedes calcular el segundo mayor, sí, pero estás iterando todos los elementos. Pues eso va a depender un poco del algoritmo que tú apliques. Las dos formas son posibles. Ah, ya. Gracias. A ver, François, por favor, ¿cuál es tu Ah, consulta? disculpe, mi consulta era acerca de que si es que podíamos usar el comando elif justamente, al igual que en Python, en vez de estar usando el else if o No hay era elif, obligatorio. François. No hay elif No hay C++. elif. No hay elif. Ok, El elif que tú conoces en Python es else if, ¿ya? Ese es su equivalente, ¿ya? En C no existe esto. Lo que existe es else if. Y es otro el else. Son tres estructuras diferentes. Igual como en Python, ¿no? Eran tres, ¿recuerdas? Entonces, es lo mismo en C, claro. solamente que el elif no existe, sino es un else if. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora, a veces algunos dentro de su algoritmo prefieren no usar el else if, sino de frente el else, porque dicen, bueno, si no cumple esta condición, entonces la otra debe cumplir, ¿no? Hay que ser un poco, bien detallistas al poder definir esas condiciones, chicos. A veces no es tan fácil como definir dos posibilidades. A veces hay más de una posibilidad. Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, yo podría plantearles, ¿no? Lo siguiente, y eso hay que pensar siempre en un concepto que ustedes han llevado en
primer ciclo, que es el tema de los máximos y mínimos. ¿Recuerdan cuando ustedes evaluaban la continuidad de una función? ¿No? Buscaban un valor crítico, ¿no? Entonces alguien puede decir, ah, bueno, profesor, eso es fácil, ¿no? Es fácil de analizar. Yo tengo un valor que es mayor, ¿no? Acá vamos a ponerle acá, yo tengo mayor. ¿Sí? También por acá tengo el segundo mayor, ¿sí? Tenemos esos dos, pero hay algo que ustedes tienen que contemplar, ¿no? Nosotros hemos evaluado los valores que están encima, que son mayores que este primer punto, este primer límite. También hemos evaluado con el LSIF aquellos que están dentro de este rango, ¿no? Entre mayor y el segundo mayor. Y en el tercero no hemos puesto ningún cambio porque eso no afecta a los valores asignados a estos anteriormente. Pero si se dan cuenta, el análisis no está completo. ¿Qué hacer cuando yo eh, hago la validación y el número que me acaban de ingresar, ¿no? Este valor n que le voy a poner, es igual a mayor? ¿Qué hago? O me entregan el mismo valor n y resulta ser igual a segundo mayor. ¿Cómo se va a comportar mi algoritmo? Entonces, cuando ustedes analicen eso, chicos, siempre fíjense en estos escenarios, ¿no? ¿Cuál es la condición? No hay que ser tan cerrados que ustedes puedan pensar, no, hay dos posibilidades, ¿no? Solamente hay dos posibilidades, o está en este o está en este, ¿no? También existen estos puntos críticos donde nosotros debemos analizar qué es lo que sucede. Y precisamente cuando le ponen algún problema en el algoritmo, van a tomar en cuenta más, va a tener más relevancia estos puntos críticos, porque ahí tu algoritmo se ve que es estable o no. ¿Sí? Así que para esos casos es bueno que ustedes conceptualicen y vean como una opción usar el else if y no el else, ¿no? ¿Qué sucede con el else? Imaginemos que estamos en esa disyuntiva, ¿no? Queremos nosotros evaluar estos casos. Si hemos identificado, aquí hay un caso, aquí hay un segundo caso, este es el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros evaluamos solamente este y al resto le ponemos else, ¿no? Eso significa que para la primera condición, para el if, el único valor admitido va a ser de esta región, de la uno. En cambio, cuando ustedes le pongan else, ¿qué regiones van a tomar? Bueno, van a tomar el 2, el 3, el 4 y el 5, lo cual puede conducir a algún error, ¿sí? Entonces, hay que pensar siempre en eso, chicos, ¿no? Para que nuestro código sea mucho más útil, ¿sí? Ok, bien, chicos. Bueno, entonces empezamos la sesión, si no hay más consultas, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el tema de funciones, ¿no? Bueno, ¿qué es una función? ¿Recuerdan ustedes qué era una función? En cálculo diferencial, creo que hacían. Claro, en cálculo diferencial. ¿Alguien podría darme la definición de una función? ¿Qué es una función? Un conjunto de instrucciones para una específica acción. Bueno, eso es en temas de programación. De lo que me refiero a matemática pura, ¿qué es una función? ¿Se acuerdan? Funciones de dos, tres variables. Lo que hace una función es una transformación, ¿no? Un intercambio, en el cual tú tienes parámetros de entrada, pueden ser múltiples variables, y tienen un retorno, un valor diferenciado, ¿no? Entonces, ese es el mismo concepto que deben tener en una función cuando hablan de programación.
tienes parámetros de entrada como estas manzanas y pues se le aplica esa funcionalidad. Imaginen que es una caja negra en el cual ustedes no saben qué es lo que hay dentro y las entradas se pueden transformar. Puede resultar una sola manzana, pueden ser como en este caso manzanas cortadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace una función? Si ustedes ven el concepto de caja negra, significa que vas a encapsular, quiere decir que vas a proteger esa funcionalidad, ¿sí? Vas a protegerlo en un ámbito en lo cual tú vas a poder reutilizar esta caja, ¿sí? Esta caja negra, en lo cual contempla una serie de instrucciones que se van a repetir, ¿no? Y que van a permitir que bajo ciertos parámetros establecidos, los parámetros de entrada se conviertan en otros parámetros de salida, ¿sí? En, en C++ solamente puedes tener una salida como máximo, ¿no? Hay otros lenguajes en los cuales sí permite tener muchas salidas. En este caso, en C++ solamente una, ¿sí? Eh, En programación orientada a objetos, ese uno puede ser un objeto y ese objeto puede tener múltiples atributos. Entonces eso lo hace no solamente una estructura escalar, sino ya matricial, ¿no? Entonces, esa forma es diferente, ¿sí? Pero igual sigue siendo un solo objeto. Entonces recuerden que una función nos permite encapsular código y generar componentes que yo voy a poder reutilizar. Esa es la palabra clave, ¿no? Encapsular y reutilización. Para eso se hacen las funciones, ¿sí? Ahora, para conceptualizar esto, y vamos a ver la importancia que tienen las funciones, imagínense que ustedes fuesen arquitectos, ¿no? Tú eres arquitecto, te han mandado a que tú diseñes, implementes y entregues un nuevo, vamos a ponerle mausoleo tipo el que hay en el Agustino, ¿no? Ese tipo de mausoleos que tienen una expresión artística, ¿no? Entonces, están bajo tu mando muchas personas, ¿no? Que tienen al principio las mismas cualidades. Pero si tú te das cuenta que uno puede tener una habilidad especial de estar haciendo grabados a alto relieve en mármol, entonces tú vas a empezar a especializar a esa persona, apoyándolo y asignándolo solo y exclusivamente esa tarea, hasta que al fin esta persona se convierte en un experto tallador en mármol, ¿no? Entonces, cuando tengas todo, todo tu proyecto necesite alguna pieza basada en mármol, ¿no? Entonces vas a acudir exclusivamente a que lo haga esta persona, porque no hay persona más idónea para ese trabajo, no solamente por costos, sino también por tiempos. Lo hace en un tiempo récord, ¿sí? Entonces, de eso, chicos, se trata una función. Una función tú vas a especializar cierto fragmento de código y vas a poder reutilizarlo. Igual como el trabajo se reutiliza para esta persona que es un experto, lo mismo sucede con las funciones. Tienen que verlo de esa forma, ¿sí? Entonces, una función, ¿sí? Tiene un segmento de declaración. Sí, Misael. Sí, Ronnie, disculpa antes de que pases al siguiente concepto. Había escuchado también acerca del concepto de procedimiento. No sé si tiene que ver lo mismo con función o cuál es su diferencia. Ok, vamos a absolver esa consulta, Misael, ¿ya? Eh, En el argot técnico y matemático, lo que existe es función, y exclusivamente una función, ¿sí? Pero en el argot, o sea, en la verborrea académica, suelen cambiar un poquito los conceptos, ¿sí? Va a devolver siempre algo,
¿sí? Siempre devuelve algo. En cambio, un procedimiento no devuelve nada, ¿sí? Entonces, es como decir que un procedimiento es una función especial que no va a devolver nada, pero que normalmente, bueno, no siempre, pero normalmente, va a modificar los parámetros que tú estás enviando o va a definir un cambio en alguna variable, en una variable externa, ¿sí? Va a modificar cierto fragmento. ¿Sí? Esa es la única diferencia, como les digo, es una forma de dialecto académico en el cual hacen una diferenciación, ¿sí? Si lo vemos dentro del código, ¿sí? Si lo vamos a ver dentro del código, vamos a definir una función, ¿sí? Voy a aprovechar, acá tenemos una variable que sea entera y le vamos a llamar mi función, ¿sí? Mi función. Aquí le vamos a pasar un valor entero, cualquiera, y si yo le retorno un valor, imaginemos uno, entonces a esto, dentro del contexto académico, lo definen como una función, ¿sí? Pero si esta función no devuelve nada, en C++ se define como void, no devuelve nada. Entonces a esta función le denominan procedimiento. Ah, ya, ok. Creo que en otros lenguajes sí lo diferenciaban los procedimientos de las funciones, ¿no? Pero creo que en C++ y Python todas son funciones. Solo se diferencia en el tipo de retorno, ¿no? Exactamente. Si te refieres a procedure ya, específicos, sí, hay otros lenguajes como Pascal que sí tienen una diferenciación muy grande, tanto en la declaración, ¿sí? Como en la especificación que tienen dentro, ¿sí? En la implementación de toda esta funcionalidad. Pero Ok, en C++ Ronnie. no existe esta diferenciación, ¿sí? Y además Genial. Pascal no es un lenguaje hoy en día muy utilizado, ¿no? Pero internamente es un concepto nada más, ¿sí? Es un concepto. Listo, Ronnie, gracias. Gracias, Misael. Vamos entonces a hacer el ejemplo de cómo declaro una función, ¿sí? Hay que tener unas cosas en cuenta, son cosas particulares que tiene este lenguaje, ¿no? Si nosotros vemos todo este código que tenemos acá, nosotros tenemos un segmento, ¿no? Tenemos un segmento de definición de la función, ¿no? Mire, aquí yo tengo una función que le he llamado obtener mayor. Entonces, cuando yo declaro una función, ¿sí? Yo tengo que primero pensar en el tipo de retorno. ¿Cuál es el tipo de retorno de esa función? En este caso va a ser entero. Si no devuelve nada, le tenemos que poner void, como les había mencionado, en este código, ¿sí? El otro punto importante es ponerle el identificador de la función, ¿sí? Yo les recomiendo, ¿sí? Cuando ustedes hagan temas de programación orientada a objetos, que sus funciones inicien con un verbo, ¿sí? Con un verbo. En cambio, cuando ustedes quieran hacer cualquier tipo de función que no esté ligado a una clase, entonces pueden colocarle un nombre como un sustantivo, ¿no? Como decirle mayor, menor, promedio. Entonces, sí tiene bastante utilidad, pero cuando está definido en una clase, ahí sí es mejor ponerle un verbo, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el concepto, con el dialecto que estaba mencionando Misael, ¿no? De que un procedimiento siempre es una acción, ¿sí? Entonces los métodos dentro de las clases tienen esa perspectiva, ¿no? Tienen esa funcionalidad, ¿no? De ejecutar acciones, por lo cual normalmente son verbos, ¿sí? Em, Pueden hacer el ejercicio de ustedes también utilizar un verbo, ¿no? Sí, César, dime. Creo que escribió en el chat. Sí, 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 escribí en el chat. Era sí, sobre la tercera línea, es la declaración de la función.
Sí, déjame llegar a ese punto. ¿Sí? Sí, estamos haciendo esta primera parte y te voy a hacer la aclaración a tu consulta. Entonces, cuando nosotros declaramos una función, ¿sí? Debemos de poner el tipo y luego el identificador de esta función. Y dentro de los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis son obligatorios, chicos, vienen los argumentos. Si alguien me dice, pero no puede existir una función que no tenga argumentos, por supuesto, pero igual le vas a colocar los paréntesis, solamente que en el interior no va a haber nada. ¿Sí? Los argumentos, cada argumento está separado por comas. ¿Sí? Ahí hay una coma. Y adicionalmente, utilizamos la misma notación de C para cada argumento. Es decir, primero definimos el tipo y luego el identificador de esta variable, ¿no? De este argumento en este caso. ¿Sí? Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración, dado que este valor que ustedes ven de primero, en verdad no necesariamente es este 2 que le estás dando. Para que forme parte de la misma variable, ¿ya? No necesariamente apuntan al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, tomen esto como estos argumentos como una variable local. Quiere decir, variables que tienen alcance dentro del método y no externos a ellos. ¿Sí? Quiere decir que este primero existe acá. Si acá dentro de main tendría una variable llamada primero, ese primero con este primero van a ser completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, hagan esa consideración. Lo segundo es que si retorno un tipo de dato en forma obligatoria, debo de retornar en cualquiera de los casos ese valor. Y como ven en el ejemplo, yo tengo dos return. Tengo dos formas mediante una estructura selectiva que pueden devolverme el valor de dos maneras diferentes, pero siempre debe devolverme un valor. ¿Sí? El otro punto que está mencionando César es que esta tercera línea, si se dan cuenta, es similar a la que está aquí, pero no tiene la implementación, o sea, no tiene el segmento de los bloques de las llaves, solamente tiene un punto y coma. Esta es exclusivamente la declaración de una función. ¿Sí? A esta declaración en C++, solo y exclusivamente en C++, bueno, y también en C, se le denomina prototipo, prototype. ¿Sí? En la bibliografía lo van a leer así. Pero ¿para qué sirve? Por una razón explícita, ¿no? Entonces, para que tú puedas utilizar una función, ¿sí? Una función, primero, esa función debe ser declarada, es decir, debe existir. Si yo omito la línea 3, se entiende que aquí se está compilando y aquí va a buscar a una función obtener mayor. Pero llegado hasta este punto, esa función no existe si es que no tendría esta línea, ¿no? Vamos a mostrarlo acá. ¿Bien? Si yo no tendría esa sentencia de declaración, entonces obtener mayor no existe. Algunos de ustedes pueden decir que sí existe, que está acá abajo. No, pero al momento de compilar no existe aún. Es por eso que se suele colocar la declaración, el prototipo previamente. De modo que ya existe el método y después la función y después se va a realizar la implementación de él. ¿Sí? Hay unos conceptos que no voy a mencionar en este taller, que son unos conceptos más avanzados, que son el overwriting, los modificadores. Alguien por decir, el profesor, yo por acá he visto un modificador que dice virtual, ¿no? Entonces, ese tipo de modificadores, chicos, no los voy a tomar en cuenta, ¿no? Voy a ceñirme a lo necesario, a lo esencial que necesitan para el curso de segundo ciclo, ¿sí? Si ustedes quieren más información de esos tipos de modificadores que están muy ligados a programación orientada a objetos, pueden leerlo en el libro de referencia que les he enviado, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo esta forma de declaración del prototipo,
para poder utilizarlo dentro de una función principal o dentro de otra función también que lo pueda utilizar. Entonces, sabiendo eso, les comento que el identificador de las variables no son requeridas, son opcionales. Quiere decir que yo puedo declarar la función de esta forma, ¿sí? Definir el prototipo. Recuerden, esto puedo hacerlo en un prototipo. No es que acá yo pueda hacer esto. No, eso sí, no se puede hacer. Pero sí puedo declararlo de esta forma, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí ejecuta el problema, ¿sí? Ejecuta lo que nosotros queremos, ¿no? Está compilado y lo he ejecutado. Entonces, el identificador en este segmento, cuando ustedes definen el prototipo, es opcional, ¿sí? Porque no tiene utilidad, solamente para saber qué tipos de datos permiten y cuál es el nombre de la función, ¿sí? Ya en la implementación ya le colocan los identificadores de los argumentos que le están enviando. A ver, vamos a ver. Creo que no queda otra duda. Con eso, César, contesto tu consulta, ¿no? La tercera línea, sí, es una línea exclusivamente de declaración, ¿sí? Que se le llama prototipo. Ok, entonces, recuerden que cuando van a devolver algo, tiene que tener un return. Y si no debe devolver nada, no puedo tener acá una función que solamente sea llamar. Si no va a devolver nada, entonces tiene que ser definida con un tipo void, ¿sí? ¿Ok? Para este punto vamos a definir dos tipos de funciones. Unos que utilizan el paso por valor, los argumentos, y hay otros que hacen que los argumentos se pasen por referencia, por dirección, como lo que hemos visto en punteros, ¿recuerdan? Entonces, lo primero que debemos de saber es que cuando se realiza un paso por valor, ¿sí? Los valores que yo le envío, esos argumentos, no sufren cambios, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una variable entera mayor, que le estoy pasando el valor de 20, y se lo paso a la función calcular mayor, y si calcular mayor no hace pasos por referencia, sino exclusivamente por valor, entonces, después de ejecutar esa función calcular, mayor va a tener todavía el valor de 20, ¿sí? Ahora, vayamos a ver este ejemplo, ¿no? Yo aquí puedo hacer esto, no quiero usar prototipos, a mí, imagínate que me incomoda el utilizar prototipos. Yo quiero de frente implementar la función. Y está bien. Puedo colocarle de frente la función y devuelve un entero, se llama calcular y tiene un valor. Internamente, dentro de la función, mayor lo incremento en un valor y devuelvo ese valor exclusivo. Entonces aquí yo voy a tener una variable índice, le asigno 3, pinto ese valor, llamo a calcular y vamos a ver qué es lo que nos está retornando de la misma forma, ¿sí? Miren, aquí tengo este elemento, ¿sí? Aquí está el índice, este es un paso por valor, llamo a calcular y luego pinto el valor del índice, esta misma variable, ¿sí? Recuerden que aquí valor es una variable temporal, solamente vive dentro del método. Vamos a ejecutarlo y como verán, primero se pinta el valor de 3, llamo a calcular y el índice sigue con el valor de 3, ¿sí? Entonces, eso es, chicos, el paso por valor, ¿sí? Una función, entonces, tiene esa forma. ¿Y para qué me sirve el paso con valor? Hay muchas funcionalidades dentro de su algoritmo y ustedes van a desear no modificar el valor inicial, ¿no? Ustedes solamente hacen un cálculo y para restringir algún tipo de modificación, ustedes pueden definir su paso por valor, ¿sí? Como se darán cuenta,
no estoy pasando de la dirección, estoy pasando exclusivamente el valor de alguna variable, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta aquí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo de una función void? Ya vamos a hacerlo, ¿parece? Aquí está. Vamos a definir una función void, ¿no? Vamos a ponerle llamar, ¿me parece? Voy a ponerle también un entero que va a ser un valor. Esta función void también lo voy a hacer como un paso por valor, ¿te parece? Vamos a hacerle entonces un while, ¿sí? Aquí está, valor. Si es mayor a cero, y estoy poniendo esta condición. Y voy a pintar las repeticiones que quiera, ¿no? En este caso voy a pintar solamente el valor que tiene. Y voy a hacer un decremento. Listo. Y voy a llamar acá a esa función. Recuerda que este no tiene return, no va a retornar nada. Entonces llamo a llamar y le pongo el índice. Nada más. Ya tienes un ejemplo del void. Voy a ejecutarlo. Aquí está. Está el 3 del valor que habíamos pintado en la línea 17. Luego el de la línea 19. Y luego ya cuando invoco a la función llamar, ¿no? Ahí está el valor, está haciendo un while y cumple 3 veces la iteración. Por eso lo pinta los valores 3, 2, 1 y el 0 ya no lo pinta. ¿Sí? ¿Sí, Tony? ¿Más claro ahora? Sí, gracias. Ok. Entonces, ¿yo para qué devuelvo un valor? La otra pregunta sería entonces, ¿para qué devuelvo un valor si acá tengo un proceso? Bueno, porque, bueno, acá no lo he hecho, pero tal vez ese cálculo que yo quiero hacer en esta función, lo único para lo que necesito es para pintar un valor, extraer un valor o asignarle una variable, ¿no? Acá lo vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta, acá ya va a pintar un valor específico, ¿no? El de calcular. El valor que devuelve 4. Y nada más, ¿sí? Y como es paso por valor, no quiero que afecte la variable inicial, ¿no? En este caso, índice. Con lo cual, puedo hacer los cálculos que yo defino. En cambio, en llamar, ya procesa, ¿no? No devuelve nada, entonces no podría pintarlo con un code como acá lo estoy haciendo, simplemente invocar a la función. A ver, ¿hay alguna consulta más? Ya César, dime, ¿qué es lo que no has entendido del valor más más? No, en el código, el código. El ejemplo, el ejemplo. Este, Sí, 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 pero el que estaba en la diapositiva. en la diapositiva, Sí, ahí es, hay valor más, pero luego cuando lo compiles y lo ejecutes, el índice no tendría que aumentar en uno. no, precisamente por eso te he dicho que el paso por valor no modifica la variable que yo le estoy enviando como parámetro, ¿sí? Este valor que tú ves acá solamente tiene alcance local. Este valor, ¿qué es lo que hace? Imagínate que yo tengo una variable que es 3. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué es lo que hace, no? Tú tienes una variable que es índice y vas a crear otra variable que es, ¿ya? Que es valor. Aquí está. Índice.
por aquí vas a tener otra que es valor. ¿Sí? Entonces, lo que estás realizando aquí internamente es este valor de índice es 3. Y cuando tú llamas a tu función, lo que haces es copias el valor, no la variable, ¿no? Copias este valor que es 3 y se lo asignas a esta variable valor. Entonces, dentro de la variable valor, este va a cambiar y va a tener un valor de 4. ¿Sí? Pero si te das cuenta, esta variable índice no ha sido afectada, sigue teniendo el valor de 3. Entonces, a este paso en C++ se le llama paso por valor. Le paso el valor de la variable nada más. ¿Sí? Por eso es que cuando después ejecutas, llamas a índice, conserva el valor de 3. Ah, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces, este concepto, chicos, se va a entender, el de paso por referencia o dirección, se va a entender mucho mejor porque ya hemos visto punteros. Si no hubiésemos visto punteros, ahí sí se nos complica un poco, ¿no? Así que vamos a ver ya la parte de paso por referencia, en los cuales acá sí queremos que se modifique el valor de esas variables, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, debemos de pasarle una dirección, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cómo pasamos la dirección de una variable? Utilizamos el ampersand, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos una variable llamada mayor que tiene un valor de 20. Vamos a llamar a esta función calcular y le vamos a pasar la dirección de mayor. Entonces, vamos a copiar este ejemplo para mostrárselos. Aquí lo tengo. Entonces, aquí la función sí va a cambiar, ¿no? Primero, que tiene que soportar la dirección de un entero. Entonces, ¿recuerdan cómo se definía eso? Se definía mediante un puntero, ¿no? Entonces, aquí tengo un puntero, en este caso un int, y le voy a pasar esta variable. ¿Sí? Este es el parámetro que yo tengo, que lo tengo definido. Aquí sí voy a modificar, acá no lo he puesto en forma contraída, lo he puesto en la forma extendida nada más. ¿Sí? Pero sí podría ponerle más. Aquí lo que estoy haciendo es que el valor que tiene esta dirección sí se incrementa en 1. Y estoy retornando el valor en cuestión. ¿Sí? Entonces, en la función principal yo voy a tener una variable, que en este caso es 3. Lo voy a enviar la dirección de esta variable y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá ha pintado el valor inicial que es 3, pero luego de llamar a la función calcular y llamo nuevamente al índice y este valor ya se ha modificado. Se ha modificado a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿No? A diferencia del ejemplo anterior, ¿sí? A diferencia del ejemplo anterior, yo aquí a valor no le estoy pasando el valor específico de la variable, sino le estoy diciendo, ¿sabes qué, amiguito valor? Tú vas a apuntar a esta dirección. ¿Sí? Entonces, no existe otra variable, ¿no? Lo que yo le estoy pasando es una dirección. Entonces, cualquier modificación que yo utilice, ¿no? Referenciando este valor que viene a ser una dirección, va a afectar también a la variable índice, porque ambos están apuntando al mismo lugar. ¿Sí? Si acá el valor lo incremento y le pongo 4, ¿no? Si le pongo 4, entonces va a ser 4. Acá yo le estoy poniendo 4 y va a ser 4. ¿Sí? Porque ahora sí están apuntando a la misma variable, al mismo contenedor de memoria. ¿Sí? Es por eso que acá sí sufre un intercambio. ¿Sí? Sí sufre una modificación. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, en este concepto? ¿Sí? Acá ya estamos utilizando el tema de punteros, ¿no? Estoy aclarando como un puntero.
estoy utilizando el operador de indirección o de referencia y acá le estoy pasando la dirección de la variable. ¿No? ¿Ninguna consulta? Ok. Entonces pasemos ya a la parte práctica. Vamos a tener 4 preguntas. 3, crear funciones que podamos pasarle los argumentos, el valor de las variables. En cambio, en el otro, en el último, sí hay que pasarles las referencias. ¿Sí? Las referencias. Bien, chicos, vamos a darles para el primer problema, que es calcular el mayor de 3 números. Tienes que solicitar 3 números o puedes asignarles directamente en el código y calcular cuál de ellos es el mayor de los 3. Recuerden que eso tienen que poner esa lógica, tienen que ponerlo dentro de una función. ¿Sí? Ok, chicos, les doy 3 minutos para que lo terminen. ¿Sí? La primera, por favor. Bien, chicos, pueden enviarme el código.
Vamos a ver. Pero no por referencia, Diego. Ya, el Diego les ha compartido, ya. No, es un ejemplo nada más, no es nada del... Ya, no lo está solucionando. Ya, está bien. Acá Diego está utilizando también los temas de dirección. Sí, también utilizan el ampersand. No, pero por ahora, chicos, para que no se mareen, porque si no se van a marear, utilicen el asterisco ya para la segunda parte. ¿Sí? Día de mañana también vamos a continuar con funciones, vamos a dar más problemas. Y voy a enseñarles algunas cosas más que hay que ver, así como el que Diego aquí está poniendo, ¿no? Y vamos a trabajar ya con arreglos, ¿no? A ver cómo es que podemos trabajarlos de forma adecuada y entender por qué en ciertas ocasiones nos conviene y en qué situaciones no nos conviene poder utilizar para un arreglo el pasarlo por valor o por referencia. ¿No? A ver, chicos, la primera, por favor. ¿Alguien lo ha terminado? Calcular el mayor de tres números. Una función con tres argumentos y debe devolver el mayor. ¿No? Bueno, si no lo han hecho, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a colocarle aquí una función que sea mayor. ¿Sí? Voy a ponerle simplemente aquí dos variables. ¿Ya? Dos variables enteras. Claro. No voy a hacer lo típico, no me gustan los ejemplos hola mundo, ¿no? Normalmente. Entonces, voy aquí a preguntar, ¿no? ¿Sí? Eh, primero es mayor que segundo. Vamos a retornar primero. ¿Sí? Vamos a ponerlo entre llaves, ¿ya? Porque esto sí se puede realizar, chicos. No hay problema, ¿no? Puedes ponerle acá retorno segundo en otro caso, ¿no? Si se cumple esto, significa que primero es mayor, por eso que retornemos y rompemos la estructura de la función. ¿Sí? En cambio acá, si es que no se cumple esto, entonces debemos devolver el segundo, porque el segundo debe ser mayor. Vamos a colocarlo de esta forma, ¿sí? Para que no se malinterprete. ¿Sí? Alguien también podría decirme, profesor, pero mejor un else. Bueno, voy a ponerlo también con un else, ya que es una variable. Listo, entonces voy a tener tres valores. ¿Sí? Tres valores. Quiero saber eh, cuáles son los adecuados, ¿no? Entonces, quiero saber el mayor de tres números, ¿no? Vamos a ponerle acá, ¿sí? Número. ¿Sí? Aquí vamos a poner una variable que es mayor. Vamos a poner valores enteros nada más. ¿Sí? Eh, lo estoy inicializando con cualquier número, en verdad. ¿Sí? Y acá va a ser el número adicional. Y vamos a ponerle otro número. Vamos a ponerle 9. Solamente lo estoy haciendo para jugar con los valores que vaya a tener, ¿no? Ok, y aquí vamos a ponerle mayor.
voy a jugar con el hecho también de asignarlo, ¿no? Ok, acá tengo, si necesito de 3 números, podría reutilizar esta función, ¿no? Los ordeno de 2 en 2, ¿no? Voy a ponerle acá un tercer adicional, ¿no? Le voy a poner 1 y este que sea 2. Vamos a poner eso acá. Quiero averiguar cuál de ellos es el mayor. Entonces es fácil, a la, a mayor le puse el mismo valor. Mejor le voy a cambiar, ¿no? Le voy a poner retorno o resultado, ¿no? Resultado, para no confundirnos con la función. Ok, entonces aquí voy a llamar a mayor. Entonces le voy a asignar el mayor de número y el mayor de número adicional, ¿sí? El mayor de los dos se va a asignar al resultado. Y luego voy a pasar lo mismo, pero ahora le voy a poner mayor y le voy a pasar esta variable, resultado, o de número adicional 2. ¿Sí? Y lo ejecuto. Y aquí me resulta que el número mayor es el 9, ¿no? Aquí le he pasado el 3, el 9, el 6. Alguien suspicaz podría decirme, pero usted, profesor, le ha puesto cualquier valor. Ya vamos a ponerle, ¿no? 23, acá 99, acá 76. Y lo vamos a ejecutar, ¿no? Ya me devuelve el valor de 99, que corresponde a otra variable, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo puedo utilizar una función para que, dado cierta forma de implementación, pueda yo reutilizarlo? Mira, acá lo he reutilizado, lo he reutilizado 2 veces, ¿no? No es necesario que le haya puesto tres argumentos, con 2 es para mí suficiente, ¿no? Y no ha afectado los valores, mira, vamos a ver. No ha afectado los valores. Voy a ponerle el valor de número adicional y el otro valor. Ahí están los valores 76, 23 y 99. ¿Sí? Ok, alguien puede decir, profesor, pues usted está haciendo trampa, acá ni siquiera los ha modificado. Bueno, ya. Para que vean que puedo modificarlo, acá le pongo segundo, menos, menos. Voy a forzar un poco el problema, ¿ya? Y alguien me dice, profesor, pero ¿por qué no modifica primero? Bueno, porque ese es el que voy a devolver y estoy asignando al otro lado, ¿no? Entonces, sí, cambiaría ahí la otra variable, sí, sí podría afectar, ¿no? Entonces, ahí se pueden dar cuenta que los valores siguen permaneciendo, ¿no? 76, 23 y 99. ¿Sí? Lo importante es saber la función, ¿no? Luego ya invocarlo, utilizarlo. Ya le voy a pasar esta función nada más para que ustedes lo puedan analizar. A ver, Diego. Ah, Tony ya lo había resuelto. Ahí está, tienes tres argumentos, está bien. Y luego has preguntado por partes, ¿no? Ujú. Y Diego te está haciendo una aclaración muy importante. Trata de usar el mayor igual por algunas dudas, ¿no? Eso podría generarte algún tipo de error, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando es entre dos, si los dos son iguales, no hay ningún problema, ¿no? El primero sí, sigue siendo el mayor, supuestamente, ¿no? Porque podemos tomar cualquiera, pero en otro tipo de situaciones sí podría tener mucha relevancia que sean iguales, ¿no? De que, ¿recuerdan lo que les había mencionado de analizar los puntos críticos? Entonces es muy importante, ¿no? Eso puede conducirnos a error si no lo tomamos en cuenta. A ver, aquí. Bueno, acá
Si se dan cuenta, esta solución, esta solución me gusta, por un hecho, ¿no? Aquí, ¿quién fue? A ver, ¿quién fue? ¿Quién me lo envió? Cristian, ¿no? Cristian ha sido más vivo que yo, ¿no? O sea, ha creado los dos, ¿no? Ha definido las dos, las dos funciones y le ha hecho un overriding, ¿no? Le ha hecho una sobreescritura. Entonces, esto, por si acaso, chicos, esto pertenece a programación orientada a objetos. La sobreescritura es una característica de sobreescritura de funciones, ¿no? Tal vez que los profesores de algoritmo esto no te lo hagan valer. Entonces, para que ustedes hagan válido, pregúntenle a su profesor, ¿no? En clase, ¿qué sucede cuando hago esto? ¿Es válido o no es válido? Si el profesor dice, sí, sí es válido, entonces puedes utilizarlo en los exámenes, ¿sí? Pero en clase pregúntenle directamente para hacer válido esto. Aquí está llamando a ¿sí? A la segunda función obtener mayor, pero ha hecho la implementación del 2, del que tiene dos argumentos, pero en el tercero ha reutilizado la función anterior, ¿no? Acá pregunta cuál es el mayor, le pasa el mayor del tercero y listo. Lo ha reutilizado. O sea, la funcionalidad de esta primera la ha reutilizado para definir la otra. Y listo. Esto, chicos, es muy importante porque cuando ustedes hagan programación orientada a objetos van a hacer normalmente esto. Van a hacer una sobrecarga, van a hacer un overriding de las funciones o métodos, de modo que tienen una parte elemental para hacer un valor y luego eso lo pueden interpolar, ¿no? Para poder utilizarlo dentro de otras funcionalidades, ¿no? Entonces, hacer esto también enriquece mucho eh, los valores que vayan a pasarles, ¿no? No solamente de uno, sino ya de infinitos argumentos, ¿no? Bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver. Claro, Tony también ha hecho la salvedad, ¿no? Un return está utilizando el operador ternario, que tiene tres partes. Esto también es muy útil el operador ternario en muchas situaciones. Genial, Tony. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar haciendo ejercicios. Por favor, traten de resolver. Falta mi solución. Dime. Mi online GTV. Para el problema 2, el problema 2. Mostrar el mes dependiendo del número enviado, del 1 al 12. ¿Lo vas a enviar? No, está ahí, ya lo envié, está en el mismo archivo. Arribita. No, en ese no, está en el chat. A ver, vamos a ver. Ahí arriba, ahí está. ¿Este? Sí. Ya. Pero la idea es que ellos todavía no he hecho char. Precisamente mañana voy a trabajar con char y Diego. Me he estado limitando a números enteros para poder dominarlos y luego char ya viene después, ¿no? Bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana, sí. Por favor, traten de ser puntuales, porque igual voy a darle tolerancia a 5 minutos. Ya a las 12:05 empiezo la sesión, porque cuando estoy haciendo la sesión a veces se interrumpe, ¿no? ¿Sí? Para que todos estemos todos con la misma idea. Bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense.